Bueno, primero que todo yo estoy aquí como muy emocionado de poder estar compartiendo una serie de experiencias que hemos construido a lo largo de unos 30 años de estar transitando por este mundo del entrenamiento y el conocimiento. ¿Ahí sí mejor o no? Ok. Entonces, uno de los aspectos muy importantes que tiene esta experiencia que les quiero transmitir es que es una experiencia totalmente práctica, que se ha construido en el tiempo a través de un proceso de más de 25 años en diferentes países, basados en aparentemente tecnología, pero realmente esto tiene una trascendencia superior. Esto nace cuando hablamos del concepto de aprendizaje rentable, de una experiencia de vida que en algún momento fui vicepresidente de una multinacional de alimentos, de PFI, y había que entrenar 700 personas. Y ese entrenamiento se tenía que dar de una manera muy rápida y muy enfocada al resultado del negocio. Eran vendedores que tenían que entrar a trabajar atendiendo clientes en rutas, y esa experiencia se tenía que dar lo más rápido posible y de la mejor manera. La directora de gestión humana fue al área de comercial con un muy buen plan de entrenamiento y resultó que cuando llegó a mi oficina, llegó casi que llorando, porque el vicepresidente comercial le había dicho: usted tiene todos los vendedores disponibles el sábado a las 4 de la tarde con el compromiso que me los devuelva el lunes a las 5 de la mañana. Que lo necesito los vendedores para hacer el recargue. Y a las 4 de la tarde del sábado terminaban su proceso de liquidación, entonces usted disponga de los vendedores en ese tiempo para que haga su entrenamiento. Y ella me dijo pues que eso la había impactado. Eso fue algo bien interesante que me invitó a pensar en una oportunidad que generaba esa situación que se había presentado. Y esa oportunidad estaba planteada en que teníamos que pararnos en un par de pilares, y era que ese aprendizaje que tenía que darse en la organización tenía que tener un propósito. O sea, tenía que estar enfocado al resultado para poder seducir a ese vicepresidente comercial. Y el segundo pilar era que si queríamos hacer algo muy efectivo, tenía que ser soportado en una tecnología, pero que tuviera propósito. Porque en ese momento llegar a 700 personas y hacerlo lo más rápido posible, con la mejor calidad esperada, pues incuestionablemente tenía que estar soportado en tecnología. Eso no resistía un proceso de tipo manual. Digamos que aquí fue donde principió a despertarnos la inquietud y el interés por navegar en estos dos principios estructurales. Todo lo que había que hacer en una organización tenía que impactar el resultado, y si queríamos ser efectivos teníamos que utilizar una tecnología que tuviera propósito. Aquí arranca un tránsito que yo no sé si fue bueno o malo, o todo lo contrario. Aquí principia algo a pasar cosas muy importantes, y era que uno hacía muchas cosas, pero muchas veces sentía que las cosas no estaban funcionando, que faltaba algo. Por un avatar del destino, me tocó escuchar en algún momento a Edward Punset. Tenía un programa en televisión española
y estaba entrevistando a una persona que se llamaba Roger Schank. Y esta persona escribió esta frase: el aprendizaje se da cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Porque hasta el momento anterior yo estaba haciendo cosas y cosas y cosas y entrenamiento y dando un resultado, pero no estaba dándome cuenta que tanto esto estaba impactando el resultado del negocio. Y yo sentía que se hacían cosas, se hacía estadísticas y la gente quedaba certificada, pero algo sentía que no estaba funcionando bien. Y fue cuando encontré esta frase la que me hizo entender muchas cosas que cambiaron el paradigma. Esta frase tiene un principio muy interesante, es que cuando alguien quiere aprender, y eso era lo que había que despertar en la organización, buscar que la gente quisiera aprender. Entonces, cuando encontramos esto, cambió totalmente el modelo y la concepción que estábamos entendiendo, porque encontramos que todo giraba alrededor de la palabra interés, que lo que habría que despertar era el interés en las personas para poder garantizar de que con ese interés la persona iba no solamente a aprender, sino que iba a compartir conocimiento. Y que ese ejercicio de aprender y compartir conocimiento ya sí se principiaba a acercar a un alineamiento, a impactar resultados. Entonces aquí principia como una fase muy importante porque, entre otras cosas, Robert Schank tiene algo, es un experto director de inteligencia artificial de un programa de Yale. Y él descubrió esto a partir de algo, de que tratando de enseñarle con inteligencia artificial a las máquinas a aprender, se encontró que a nosotros nunca nos habían enseñado o teníamos un mal proceso de aprendizaje. Y entonces este es el autor de un concepto que se llama Learning by Doing, que es aprender haciendo. Y eso fue fundamental porque entonces encontrar a alguien que quisiera definir en el concepto de que el interés era determinante en el proceso de aprender y de que ese aprendizaje fuera haciendo, fue lo que despertó una curiosidad intelectual por principiar a hacer que la tecnología se alineara con este concepto. Les voy a pedir el favor de que en la medida en que voy avanzando, esto es un conversatorio y quisiera como escucharle sus puntos de vista alrededor de este tema. Estando en este punto, por curiosidad intelectual dije cómo organizaba mis ideas y escribimos esta ecuación. Experiencia de aprendizaje rentable en la organización es equivalente a partir de generar el interés. El ID es el interés del directivo más el interés del empleado. Eso que está en el numerador es la palabra interés que viene de aquella frase de Robert Schank. Si yo soy capaz de despertar el interés en el directivo, y cuando hablo del interés en el directivo es que el directivo es el que tiene la plata. Y si no hay plata, no se ejecuta nada. Es un poquito más pragmático en el tema porque esto es parte del objetivo de transmitirles esta experiencia. Si yo logro crear interés en el directivo y logro crear interés en el empleado, lo que está en el denominador es subyacente. Lo que está debajo es, tecnología, plataformas con sentido. Plataformas que son dinámicas, permanentemente están cambiando. Yo vengo de un mundo donde a mí, cuando me tocó esa experiencia que les contaba, el entrenamiento era usando disquetes. En ese tiempo se llamaba Computer Based Training. Y entonces, como estaba en una corporación que tenía la facilidad de que uno podía estar conectado con las mejores prácticas en 136 países, me encontré que había una empresa del grupo, una empresa galletera. Yo trabajaba en PepsiCo Foods International. PFI es una organización que es la dueña de Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, restaurantes por un lado, bebidas por otro lado, snacks por el otro lado.
y había una fábrica que se llamaba Gamesa en Monterrey que tenía implementado un sistema de entrenamiento para vendedores. Pero pásmense ustedes que eso era con disquetes. Eso se llamaba en ese momento Computer Based Training. Y a mí me tocó pasar luego a Web 1.0 y después me tocó el tránsito a Web 2.0 y ahora estoy viviendo la mágica experiencia de entrar al Web 3.0, que es lo que yo llamo la tecnología con propósito. Entonces, en el denominador está la tecnología, plataformas, web, móvil, todo eso, pero eso es subyacente. Lo segundo que está en el denominador es contenidos transmediáticos, porque hay que generar interés en la persona que estudia. Y entonces para eso están la forma de crear muchos contenidos que pueden viajar por la tecnología que les estaba contando, y esos contenidos ya deben ser diseñados de acuerdo al perfil de la persona con unas características que ahora voy a contar en detalle. Y finalmente, lo que yo llamo el perfume. El perfume para mí es un centro de experiencias de usuario y que tiene que ver con lo interesante de la charla anterior cuando se hablaba del tema de la data. Entonces, esta ecuación que nos atrevimos a poner en blanco y negro es una ecuación que cuando uno busca y habla del concepto del interés en el directivo, y yo siempre pongo al directivo de primero, qué pena en esta ecuación porque es la forma como fluye la plata para poder hacer todo lo que de ahí para abajo uno se le puede ocurrir. Esto es una experiencia práctica. Nos pidieron que había que llegar a impactar unos KPIs. Este KPI es un KPI que se llama Store Door Value en una compañía que vende tienda a tienda. Está en el punto 4. Había que impactar ese KPI llegándole a 15,000 tenderos a nivel nacional y había que potenciar unas competencias de servicio en una serie de 280 vendedores. Entonces, lo interesante de esto es que entendimos, cuando estábamos haciendo el análisis del objetivo, que ahí no era un tema de enseñarle algo a la gente, sino de cómo crear una estrategia para que estos vendedores a nivel nacional, cuando visitaran un cliente y mejoraran los estándares que estaban esperados en esa tienda, o sea, mejoraran la posición dominante del producto, mejoraran la exhibición, mejoraran el tema de rotación, mejoraran las ventas, esas experiencias las pudieran compartir. Entonces creamos un concepto que se llama el EduTuber. Entonces el EduTuber es la posibilidad que tiene ese vendedor de cuando vive esa experiencia y tiene esa evidencia, se la cuenta al resto de vendedores. Entonces cuando un vendedor iba a salir diariamente a su ruta, normalmente, para que tengan una pintura mental, un vendedor atiende un promedio de 40 clientes al día. Los que atienden el lunes los vuelve a atender el jueves, los que atienden el martes los vuelve a atender el viernes, los que atienden el miércoles los vuelve a atender el sábado. Pero hay una altísima rotación, esa es la realidad. Esos vendedores rotan mucho. Entonces esta organización lo que estaba consiguiendo en este ejercicio era, uno, retener conocimiento. Que esas experiencias que vivían los vendedores quedaran almacenadas. Eso es uno de los KPIs que tenía. Pero es muy importante que también esos capitalizaran las experiencias, que un vendedor de Bogotá pudiera ver lo que había pasado en Barranquilla atendiendo un cliente de ese mismo perfil. Habían 15 perfiles diferentes de tipos de clientes. Entonces, ese entrenamiento se hizo de tal manera y ese acompañamiento no solamente desde una figura de darle conocimiento para conocer a ese cliente, sino de recibir experiencias. Entonces, cuando un vendedor llegaba nuevo a esa organización, entendía el perfil y ¿qué era lo que hacía? Aprendía al otro día cuando tenía que salir cuáles eran las mejores prácticas que había para atender ese específico cliente que había tenido. Entonces, esto es un concepto donde se principió a aplicar
esto, y como ustedes ven, números, yo vengo de esa escuela de los números, entonces esto es muy fácil. 53% mejoró las relaciones, las ventas se mejoraron en un 10%, la ampliación de codificación de nuevos productos en el 10%, se mejoró la exhibición en el 14%, datos concretos, datos y hechos. Entonces, cuando uno tiene estos datos, ¿qué pasa? El dueño de la plata simplemente dice, ¿qué más necesita? Porque estos son resultados y esto es un tema que es concreto. Entonces, esto es un tema que es muy importante porque es la forma de cómo impactar resultados para seducir ese cliente. Otro caso de éxito que tenemos es el caso de una alianza que tenemos con una certificadora en Latinoamérica, donde estamos operando con un concepto, y aquí voy a abrir ya una vertical, que es el concepto de U-Learning. Hace unos 6 años entendí que iba a renunciar de mi seguimiento al e-learning, ¿no? Porque en buen plan, voy a hacer aquí un corchete para abrir un paréntesis. En buen plan fui aprendiendo que había que hacer mucha fuerza para seguir insistiendo al e-learning y me encontré con que el e-learning es el mismo modelito que heredamos de un amigo viejo que tenemos que se llamaba Gutenberg, cuando inventó la imprenta. Y la imprenta fue la primera tecnología reestructurativa que se dio. O sea, cuando se dio la imprenta aprendimos a leer. Y lo que hizo una teoría reestructurada, una tecnología reestructurativa es la que cambia comportamientos sociales. Entonces, cuando la gente aprendió a leer, cambió el modelo. Pero pásmense con lo que voy a decir, después ni la radio, ni el cine, ni la televisión, ni internet, ni la movilidad han logrado permear estructuralmente el modelo de educación. ¿Qué pasó? Cuando apareció la tecnología, el modelo sigue siendo el mismo, que eso técnicamente lo llaman el modelo expositivo, que es como algo muy parecido a esto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cambió en la tecnología cuando yo a una LMS le subo un curso, le digo a alguien que entre, le doy unos accesos y luego le hago una evaluación de memoria mecánica, a unas preguntas y considero que se cierra el ciclo. Cuando aparece el concepto de U-Learning, U-Learning salió hace rato, son unos 5 o 7 años, es la ubicuidad, es la posibilidad de aprender de cualquier persona, ya no de un referente de conocimiento, sino es aprendo de cualquiera. El caso que les mostré ahora con los edutubers es que yo aprendo de cualquiera, aprendo en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier tipo de dispositivo y con cualquier tipo de recurso. Ya aprendo con una simulación, aprendo con un contenido transmediático, aprendo con realidad aumentada, aprendo jugando, que es muy importante tener en cuenta esos conceptos. Entonces, U-Learning, ahora mismo, U-Learning tiene una palabra más sexy. La llaman lifelong learning. ¿Me entiendes? Entonces la gente la está adoptando ahora más porque le parece más sexual, más sexy sonar lifelong learning que el concepto de U-Learning, pero U-Learning ya hace rato viene caminando. Entonces un poquito acá creamos una experiencia, llevamos 3 años con este experimento, porque ya no es un experimento, es una realidad en términos de que esta experiencia está en varios países, incluso estamos haciendo un proceso de producción en Brasil en portugués. Es una experiencia que ha trascendido porque su objetivo, claro, y su KPI era vender más. Era crear una línea de negocio bien interesante, donde el cuento no es vender certificaciones de normas, no. El concepto es aplicar la estrategia de U-Learning. Ahí lo que vende esta organización son suscripciones a unas comunidades de conocimiento. Y mira la tendencia, porque ya principia a modelarse el concepto
de entrar en escenarios de Web 3.0, que es donde la comunidad es el factor diferencial. Entonces, uno compra en estas organizaciones no una certificación a una norma, sino que lo que compra es la suscripción. Entonces yo estoy permanentemente aprendiendo, no solamente me certifico, sino que estoy aprendiendo permanentemente de las experiencias y buenas prácticas de todas las personas que pertenecen a esa comunidad. Y estoy aprendiendo sistemáticamente desde diferentes fuentes de conocimiento. Hay un tema muy importante que también, nunca me había querido meter en el sector de la educación. Es una conversación bastante interesante. Siempre había estado en el sector corporativo, pero hace unos 4 años principiamos a experimentar en el tema del sector de la educación, porque había un indicador muy importante que nos propusieron en una organización. Siempre seguimos siendo fieles al tema de los indicadores. No es venga, produzcamos contenido, sino venga, ¿cuáles son esos indicadores? Y aquí el indicador sustancial que necesitaba una universidad es cómo crezco. Cómo crezco el ingreso de estudiantes, y el segundo indicador era cómo retengo. Entonces lo que hicimos fue una estrategia muy tendiente a caminar sobre el concepto de Web 3.0, donde aquí lo importante es crear escenarios interactivos donde los aspirantes a la universidad entran a un escenario en 3 dimensiones, pero es un escenario de 3 dimensiones interactivo, muy cercano al concepto de metaverso. Si evidentemente metaverso, hablar pretenciosamente de metaverso es muy lejano todavía, porque las latencias con las que nosotros navegamos están en 280 milisegundos y la que espera metaverso es de 1 milisegundo. Todavía no tenemos acceso a realidades virtuales, etcétera, etcétera. Pero sí hace muchísimo tiempo, cuando de la época de Second Life, ya había mundos virtuales interactivos. Entonces lo que creamos fue un mundo virtual interactivo donde los estudiantes aspirantes entren a ese mundo virtual y principien a tener retos. Retos que le van a dar la posibilidad de tener acceso a puntos que se convierten en NFTs y que se pueden convertir en descuento cuando él selecciona entrar a esa universidad. Entonces viene la creatividad que tenemos que tener cuando diseñamos propuestas de valor que, independiente de la tecnología que estaban en el denominador, son muy importantes. Y entonces aquí en esta universidad pues hay indicadores de crecimiento de estudiantes que son interesantes, y todos basados en modelos de engagement. Entonces los estudiantes ganan permanentemente puntos y para sorpresa quiero contarles que un estudiante puede obtener hasta el 50% del descuento de la matrícula del próximo semestre por sus procesos de engagement que tiene. Y eso lo hace bastante diferencial. Entonces mire que ese era en el numerador el interés del dueño, del directivo. El interés del empleado gira alrededor del concepto de engagement. O sea, vamos a entender que el usuario ya tiene que ser un actor donde la palabra interés tiene que ser fundamental. Entonces aquí aparece la figura del engagement, y el engagement dado por ¿qué conceptos? Por un concepto de que mis interacciones, el compartir conocimiento, el aprender, el participar activamente en esas comunidades, me da mis puntos que yo puedo redimir. Y esas redenciones de puntos son elementos fundamentales para crear interés. Mire que el interés se mueve desde lo intrínseco y desde lo extrínseco. En lo intrínseco estamos hablando de que le vamos a dar visibilidad y protagonismo. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de YouTuber? Entonces, yo soy importante. ¿Por qué? Porque muestro mis experiencias. Soy validado por una comunidad. Desde lo extrínseco, porque obtengo puntos. Y cuando obtengo puntos, ¿qué pasa? Puedo reconocerme y puedo recuperarlos y puedo redimirlos por cosas que son de mi alto interés. Entonces, estos elementos son muy importantes, el concepto de engagement, y descubrimos algo que fue crear un laboratorio, está en construcción un laboratorio de propósitos de vida. Esto sí hace parte como de
de la parte romántica, ¿no? Que no es la que más me caracteriza, por eso me rodeo de gente mejor que yo para que me inspire en este tipo de cosas, porque lo mío es un mundo tecnológico. Pero la parte interesante con el tema de propósito de vida es que fuimos descubriendo que para mover el interés de gente, había gente que le gustaba la música, que le gustaba el bonsái, que le gustaban muchas cosas, y entonces, ¿por qué no crear exposiciones de conocimiento para que esa persona se nutra y encuentre en plataformas tecnológicas la posibilidad de fortalecer esa competencia? Entonces es descubrir cómo la gente puede decir: a mí lo que me apasiona y me seduce fuera de lo que usted me está dando para producir y estar alineado con el resultado de esta organización es esto, pero mire que también hay la posibilidad de que yo pueda aprender otras cosas para la vida. Y eso es un tema muy importante porque muchas personas hemos encontrado no tienen claro su propósito de vida. Entonces aquí hay todo un proceso de acompañamiento que permite que la gente vaya mapeando y vaya descubriendo este tema. Estas son las dos variables que teníamos en el numerador. Interés. Interés en el directivo, interés en la persona. Ahora viene la del denominador, y esto sí es un tema literalmente de plataforma que están cambiando permanentemente. Vuelvo y le reitero, hoy estamos hablando del nuevo tránsito hacia el mundo de la web 3.0 y ya el mundo se volvió NFT o se va a volver NFT, se va a volver billetera, se va a volver contratos y se va a volverse blockchain. Y esto es una gran oportunidad para el sector de la educación. Porque, como ustedes saben, en el mundo web 1.0, nosotros no éramos los dueños del dato. O sea, nosotros compartíamos, buscábamos y generábamos datos. En el mundo de la web 2 con las redes tampoco fuimos dueños del dato. El dueño del dato pues era YouTube y todas esas vainas que tienen la información y que hacen tránsito con ella. En la web 3.0 el mundo cambió porque nosotros íbamos a ser dueños del dato. Entonces esto se va a volver muy importante en la era del conocimiento. Entonces tecnología web, tecnología móvil, eso es subyacente y eso tiene que estar ahí. Ahora viene un tema muy importante que es una forma de enganchar y que también tiene un elemento importante que es generar interés, y es el tema que tiene que ver con los contenidos transmediáticos. Tenemos que ser capaces de generar contenidos transmediáticos a nivel de macro contenido y de micro contenidos. Pero ojo que aquí viene algo que es una recomendación. No vamos a caer cuando hablamos de la movilidad en pensar que lo que vamos a hacer en el móvil es trasladarle datos igual como lo trabajamos en la web. Entonces hablamos del response. No. Aquí hay que ser profundos en el concepto de la utilización del microcontenido. El microcontenido se debe despachar solo cuando hay complejidades superiores en el proceso de aprehensión del conocimiento. Cuando se está diseñando un contenido, un curso, el docente o el experto tiene que descubrir cuáles son los grados de complejidad que hay de ese contenido, y eso es lo que justamente a través de una píldora de conocimiento se manda a través del móvil. Porque ojo, aquí hay que jugarles con los niveles de atención que cada día se reducen mucho más cuando yo estoy utilizando el móvil. Entonces, sería un error mandar un curso a través de un móvil porque nadie le va a seducir a hacer un curso a través del móvil. El móvil hay que utilizarlo como esa extensión que permite una garantía que en el tiempo se dé. Hay un concepto que aparece abajo, que es el concepto de long life, y es que hay que darle vida al conocimiento. O sea, el conocimiento no se acaba cuando yo vuelvo y reitero, termino un curso. El conocimiento, ese es el push, el inicial. A continuación, la organización tiene que generar una dinámica permanente que permita que la persona esté adoptando nuevos conocimientos basados en experiencias que se están viviendo dinámicamente en el negocio. Y aquí sí, como les decía, el perfume de este tema gira alrededor del centro de experiencia de usuario. Esto tiene mucho que ver con la charla anterior, que es la data, ¿no? Mira, nosotros
Fuimos viendo en el camino que nos equivocamos muchas veces cuando el tema pasaba porque alguien se inscribía a una plataforma y uno le entregaba un acceso y eso viajaba por el acceso y uno sacaba resultados, entró, no entró, este terminó, este no terminó. A llegar a un punto donde lo importante acá gira en la forma como yo verdaderamente acompaño para seducir a esa persona a un proceso de interacción. Y es que si un domingo a las 6 de la noche, de la tarde, en una plataforma en alta mar, en Brasil, se certificó un técnico, yo el domingo a las 6:05 lo esté felicitando. Ojo, y que yo me estoy encontrando de que una persona, por los promedios estadísticos, está lento en su proceso, yo lo voy a acompañar con una promoción y lo voy a interesar en agarrar. Tú tienes que, estás en este promedio por debajo en tanto tiempo, si lo haces antes de tanto tiempo, pues te voy a dar un premio y te voy a dar tantos puntos si lo terminas antes de tal hora. Cuando yo soy capaz de analizar y de generar data y ser proactivo para funcionar de esa manera, estoy generando interés porque la persona se va a sentir acompañada. Entonces, esto es un tema muy importante de cómo yo tengo análisis de datos, cómo yo soy capaz desde el inicio de crear expectativas en la gente. Cuando alguien me lo entrega, no es mandarle simplemente un correo diciéndole aquí está su clave, es crearle una campaña de expectativas, es decirle el por qué, el para qué y los beneficios de estudiar eso. Cuando soy capaz de trascender, estoy generando interés en la gente. Y esto es uno de los elementos más importantes que tiene el proceso. Mire que aquí el proceso pasa es por cómo yo creo esa sostenibilidad en la relación con una persona. Entonces es muy importante este punto porque este punto para nosotros ha sido determinante y poder mostrar de una manera tal de que si yo soy capaz de acompañar a esa persona, la voy a tener aprendida en la estrategia. Y si yo le estoy dando permanente conocimiento, y ese tema de el lifelong learning lo principiamos a visibilizar, y esa persona principia a aprender de otras personas, esa persona le estamos dando la posibilidad de que se sienta cómodo en ese espacio. Yo voy a acceder a una cafetería virtual interactiva. Y en una cafetería virtual interactiva que hay en ese concepto de lifelong learning, yo le puedo preguntar a un colega cualquier cosa y él me la puede responder. Yo puedo generar unas salas de conversación de una manera informal, porque aquí lo importante es cómo transita el conocimiento de la manera informal. Entonces, estos elementos donde genero endomarketing, donde hago mucha analítica para usarla, es uno de los elementos más importantes que tiene la propuesta de un aprendizaje rentable. Es uno de los puntos para mí más esenciales que determinan dónde está la clave de este ejercicio. Y finalmente, es un tema donde consideramos que en esta ecuación la experiencia de aprendizaje rentable está compuesta por esos dos factores determinantes que son cómo creo interés, cómo garantizo que ese directivo le dé continuidad y lo decimos desde la experiencia porque tenemos proyectos que han durado hasta 8 años dándole continuidad. ¿Cómo hacer justamente que ese directivo reinvierta? ¿Cómo hacer que ese directivo sea capaz de que cuando tú le llegues ahora con una estrategia de crear escenarios interactivos en tercera dimensión para crear comunidades, invierta? Y no se quede simplemente en un LMS y no se quede simplemente en unos cursos, es donde está la magia del proceso. Y esa magia está cuando soy capaz de impactar resultados. Esa experiencia de crecer el 10% en ventas, esa experiencia de crecer el 14 o 15% en mayor posicionamiento de productos en el punto de venta, eso es lo que seduce realmente al cliente. El directivo en ese momento tiene la apertura para decir, continuemos. Mientras no seamos capaces de entregarle números y impactos en el resultado, no vamos a tener la oportunidad de seducir.
Podemos tener el modelo más mágico, podemos tener la mejor estrategia, pero si no somos capaces de enganchar a partir de cómo impactar los resultados, el tema ya principia a perder un poco de sentido. Finalmente, yo pienso que un poco de lo que hemos aprendido a hacer es que el verdadero capitán se hace en la tormenta, no en el muelle. La invitación es a pasar de la teoría a la práctica. Cada vez más me convenzo de que los directivos no están enganchados con los discursos teóricos. Uno puede llevar modelos muy teóricos y muy salidos de la magia de la imaginación, pero a los directivos cada día más los convencen son los resultados. Si soy capaz de llevarle cosas tangibles y cómo impactar el resultado y cómo garantizar que esa inversión se vea y retorne, la palabra es otra. Una vez tuvimos una experiencia que nos marcó y en ese mundo de estar metidos en tormentas, una vez logramos hacer que una organización hiciera una reducción de $1 millón anuales en procesos de onboarding en tripulaciones. Y alguna vez me llamó poderosamente porque el presidente le dijeron, mire, nos sugieren que nos dan gratis la plataforma de entrenamiento por cambiar era un software inmenso en la organización de 3 letras azules. Y nos enciman la plataforma de e-learning. Y el presidente le contestó, si esa plataforma que me van a dar me genera $1 millón, $1, yo la recibo. Si no, vamos a tener que ver qué inventamos y se van a tener que seguir aguantando. Porque esa es la realidad de las organizaciones. Entonces, la invitación es acompañar, a personalizar. Cada vez más las organizaciones no quieren más cursos y más cursos y más cursos. Miren lo interesante que hablaba ahora cuando hablaban del 17% del impacto de esas plataformas que tienen cursos. No, a la organización ya no le llega con cursos, a la organización lléguele con ese conocimiento justo que impacta el resultado. Cuando les hablaba del OKR y del KPI, al principio, en la generación de interés, es que diseñamos un modelo que hace que los directivos de las empresas, lo primero que hacen es montar su OKR y su KPI. Esto es lo que yo necesito impactar. Y desde ahí, desde ese montaje, es que surge la verdadera estrategia de alineamiento y la generación de conocimiento. Cuando yo soy capaz de montar esos OKR, esos KPIs por áreas y la gente, e inmediatamente el sistema es capaz de decirme a través de algoritmos qué es lo que necesito para entrenar a esas personas, y a continuación lo mido, porque el tema no es simplemente montar el OKR, sino cómo lo mido mensualmente o bimensualmente o trimestralmente, y cuando hay una desviación, el sistema me debe disparar el conocimiento que se requiere para cerrar esa brecha. Ese es el entrenamiento y ese es el conocimiento que quiere la organización de ahora. La organización de ahora no quiere cursos. La organización de ahora lo que quiere es ese conocimiento y ese curso que les sirva para cerrar la brecha que está teniendo en su KPI o en su OKR. Por lo menos ese es el tipo de conversaciones que yo estoy escuchando de los directivos. Y cuando tú le dices eso sí es música para los oídos. Cuando tú le dices, aquí yo te tengo 20,000 cursos a $1, $1 es caro. Es más, ese es como el cuento. Gratis es caro, porque si no me cuesta, me lo está dando, me está robando tiempo de mi gente y la atención que yo necesito para que se enfoque en el resultado. Un poquito como el pragmatismo que quiero transmitirles, y por eso me atrevo a poner esta frase acá, porque es la invitación a decirles, el discurso con el que tenemos que llegar tiene que ser un discurso de resultados.
Muchas gracias. Ahora sí, abro las preguntas con el mayor gusto en lo que pueda. Preguntas no tengo, en verdad, porque sí, es interesante en verdad la charla y como dicen, ¿no? O sea, para poder llegar a una meta realmente hay que tener la práctica, ¿no? No solamente leer o tener la información te va a hacer poder llegar a los resultados, que es lo que quiere al final los directivos de las empresas. Sí, todos los directivos cuando tú le sales con teoría, la atención se baja. Lo que quiere es resultados. Lo que quiere es resultados. Y si tiene los resultados, te da la posibilidad de que te abra la posibilidad. Ese es un poco como el mensaje. Perdón. Dale. Marta, dale. No, por lo general las intervenciones, cuando entonces nos atamos a un indicador, o sea, eso no se da de la noche a la mañana, o sea, no es como que el cambio, yo diga hoy en un mes ya vea resultados. ¿Cuántos son como, cada cuánto como que toman la foto del indicador? ¿Cada 3, cada 6 o cada año? Como para irle haciendo ese seguimiento. Aquí hay una pregunta muy interesante. Mire, nosotros logramos diseñar un sistema donde lo primero que hace la empresa es cargar su OKR y cargar su KPI. Y le define la frecuencia de medición del indicador. Entonces, el sistema lo primero que hace es cerrar la brecha del mínimo viable de conocimiento que tiene que tener la persona para poder garantizar que está alineado con eso. Y en eso el jefe es determinante, porque el jefe dice, mire, el OKR quiere decir que me quiero meter en el share marketing, quiero subir al share marketing en 4 puntos en un año. Ese es el OKR. Entonces, ¿qué necesito darle mínimo viable de conocimiento a mi gente en unos puntos críticos que él define? Pero a continuación el OKR tiene varios KPIs y los KPI los monta y dice, este KPI lo quiero medir mensual, este KPI bimensual, este KPI trimestral. Y el sistema los carga, le anuncia que hay la posibilidad y el momento de medir ese KPI, y ese KPI tiene una métrica y determina si está por debajo o está por encima. Ahí ya se activa conocimiento. Si está por debajo, yo tengo que reaccionar inmediatamente. ¿De acuerdo? Y si está por encima, me genera una buena práctica que tengo que compilar. Y se vuelve una espiral de conocimiento. Entonces es la dinámica, pero eso tiene que ser automatizado. Es que es bien interesante lo que estás diciendo, porque aquí yo quiero entrar en un escenario que es que lo nuestro no es producir contenidos. O sea, nosotros tenemos que estar convencidos de que tenemos que jugar a 4 manos con el área de desarrollo de herramientas de tecnología. Cuando yo les mostré el caso de los vendedores, es que el vendedor en su teléfono, cuando va a salir diariamente a la calle, descarga su rutero, el rutero del día, los 40 clientes que yo tengo que atender hoy. Yo tengo que ir a la tienda a atender a Pedro Pérez, que es desconcentrado o despistado. Estos son los tips de cómo lo atiendo. ¿De acuerdo? Y esta es la experiencia de cómo ha mejorado ventas en X ciudad un vendedor, compañero mío, que atendió un perfil parecido a eso. Eso es dinámico, eso es un software. Yo tengo que combinar software con contenido para poder garantizar de que esto funcione. Estos indicadores no se resuelven simplemente porque yo hago un curso. Ese curso tiene que estar soportado en una dinámica de software que permita que eso. Cuando yo le digo que hay que montar OKRs y que hay que montar KPI, eso es un software. Porque ese software es el que le dice a el jefe del área que yo no estoy midiendo mis KPIs. ¿De acuerdo? Y eso genera warning. Cuando eso es parte del contexto de la cultura, como yo tengo que amarrar y cerrar. Es un poquito como la reflexión, porque tampoco vamos a pretender que eso simplemente cambia porque yo hice un curso muy bonito y eso, no. Esto, si yo no le meto la componente de software que esté detrás alineando esto no tiene sentido. Gracias por la charla, súper interesante. Mi pregunta es más sobre Content Group. ¿Vosotros trabajan más con empresas o más con instituciones educativas? Mire, Content realmente es una fábrica.
Yo la llamo una fábrica de experiencia de aprendizaje. Al principio teníamos una experiencia muy centrada en el tema corporativo, pero hace 4 años vimos una gran oportunidad en el sector educativo de entrar, pero de entrar a crear estrategias y experiencias. Porque entendimos primero la problemática del sector educativo. Entonces entendimos que una universidad, su problema es meter más gente y su problema es retener gente. Ahí están, esos son los 2 KPIs que mueven ese negocio. ¿Cómo atraigo más y cómo retengo? Basado en ese principio, diseñamos estrategias para que esos estudiantes, como le decía ahora en el ejemplo, puedan permanecer. Entonces mire que hay posibilidades de que con mis procesos de interacción un estudiante pueda obtener descuentos que le pueden beneficiar a él, pero si lo vuelvo un actor activo del proceso de experiencia de aprendizaje. Entonces principiamos a navegar, principiamos a meternos en el mundo de crear una serie de cursos, de plataformas que fueran seductoras para el estudiante. Entonces el estudiante haga de cuenta que entra a plataformas tipo Netflix, donde en este semestre veo estas materias, pero esta materia también tiene conocimientos asociados, como cuando tú pides una película, que te salen películas recomendadas, te dicen, mire, usted ve este contenido de este curso de Matemáticas Financieras 1, pero le recomiendo también que vea estas y estas y estas y estas que son asociadas a eso. Mira cómo se vuelve un tema de aprendizaje extendido, que es no limitar solamente que el estudiante vea que el mundo es simplemente esta materia que tengo que ver y una calificación y una certificación, sino que él lo vea como que la universidad le está dando eso. Entonces fuimos explorando y ya estas experiencias están trasladándose a estudiantes egresados. Como cuando el estudiante sale de la universidad, queda conectado con la universidad y sigue aprendiendo y sigue conectado, ¿de acuerdo? Entonces es un poquito como la reflexión. Entonces nos metimos hace 4 años. No ha sido nada fácil. El sector de la educación es un sector muy especial, pero el reto es importante. El reto es cómo tú logras que el mundo académico principie a adoptar la tecnología efectivamente. ¿De acuerdo? Porque el mundo académico adoptó la tecnología, fue antes de la pandemia, para subir cursos, y ese era el mundo de la virtualidad. Suba cursos, véalos ahí, haga una evaluación de memoria mecánica y el mundo se cierra. Principiamos a meternos en la universidad a decirle, haga cursos, pero haga cursos con evaluaciones de memoria comprensiva, no solamente de memoria mecánica, sino que haga un curso que termine cuando la persona es capaz de hacer una simulación y complemente los conceptos. Ha sido interesante la experiencia. Gracias. Muchas gracias por la charla. Me llamó la atención varias cosas. Hace poquito escuchaba a Bruce McMaster, él es uno de los directivos de la ANDI en Colombia. Y él decía una frase muy chévere, y es que las organizaciones están para hacer que la humanidad sea mejor, como para hacer que la sociedad sea mejor. Es decir, las organizaciones hacen que las personas, cuando trabajan, dignifiquen su vida y por lo tanto se relacionen, digamos que florezcan como personas, ¿sí? El trabajo dignifica. Cuando tú decías hace un rato que el propósito de vida es clave, y que decías que era como la parte romántica, lo cual es chévere. Yo sí siento que soy más romántico en ese sentido. Para mí es clave el propósito de vida de las personas que trabajan en una organización. El propósito de vida se relaciona mucho con la cultura, ¿no? Con la cultura de una organización. ¿Cómo se miden esos resultados de cultura organizacional? No es solamente cuando hablamos de esos KPIs reducirlo mucho a los resultados. ¿Cómo podemos decir que hay cultura y si se puede medir realmente que haya una cultura de aprendizaje organizacional? No solamente en términos estadísticos, sino bueno, hablemos un poco más de eso, de propósito de vida, ¿no? Un poco más del nivel de qué logra. La organización no está únicamente para, digamos, que tener utilidades, sino justamente, como decía Bruce McMaster, para hacer que la sociedad sea mejor. ¿Cómo se mide esa cultura? Qué interesante la pregunta, porque mira que
que cuando hablamos del tema de propósito, allá en el numerador del interés del empleado, había un factor muy importante que era el tema de la rotación. Y fuimos encontrando, cuando principiamos a explorar al empleado en su naturaleza, cómo lográbamos ser capaces de seducirlo y engancharlo. Y apareció el tema del propósito de vida, porque en las conversaciones encontramos que la gente muchas veces no tenía propósito de vida. Entonces ha sido un concepto muy importante, por eso le pusimos la palabra laboratorio, porque es una experimentación. O sea, cómo yo logro hacer que la gente descubra el por qué y el para qué. Y a partir de eso, la organización sea capaz de entregarle un conocimiento para que encuentre esa ruta. Lifelong learning. Pero además de eso, esa persona tenía un entorno y era su familia. Y cómo también le trasladamos a la familia la posibilidad de que también encontrara vías de conocimiento a través de lo que la organización le podía dar. Y en la medición estaba un indicador, en la medición del concepto de cultura organizacional, estaba el factor de qué estoy yo creando como organización que permita que estas personas adopten de la mejor manera esa filosofía, esa cultura que nosotros queremos tener. Entonces, es como un concepto de capilaridad, de cuando yo me acerco a esa persona desde la organización, le doy la información que él requiere para su desarrollo de su propósito, pero blindada en los conceptos de entender que tiene que haber un entorno de una cultura. Y es el concepto también de la cultura que se tiene que dar en la unidad mínima de la sociedad, que es la familia. Entonces fue meternos en ese mundo de decirle, usted es importante en el ecosistema de esta organización, de esta cultura, pero también usted tiene una responsabilidad en su núcleo que le tiene que crear una cultura. Entonces el sistema mide. La organización, cada organización tiene sus parámetros para medir sus modelos de cultura, en donde la gente es importante en esa ecuación. Y esa gente se va a representar en términos, por un lado, menor rotación, por otro lado, mayor ambiente familiar y otras variables que estamos encontrando en ese laboratorio. Fue un laboratorio que tiene un elemento importante que es el aprender a pensar. Mire, normalmente nos enseñan a hacer. Se han metido mucho en el ser con todo este tema de competencias, pero no nos han enseñado a pensar. Y nuestro modelo educativo no está diseñado para enseñar a pensar. Nuestro modelo educativo está diseñado para hacer. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante cuando queremos trascender en ese laboratorio de principiarle a educar a la familia, a los niños sobre todo, a través de herramientas de serious learning game, de juegos serios, procesos de aprender a pensar. A nosotros nos va a costar mucho cambiar el modelo de aprender a pensar. Ayer Catalina mostraba unas gráficas y me gustó mucho cuando hablaba de que ya no se puede hablar de desaprender, porque uno no puede desaprender, tiene que reaprender, porque es un tema medio neuronal. El concepto pasa justamente por reaprender. A nosotros nos va a costar, al que le va a quedar fácil de aprender es al niño, y sobre todo si podemos llegar a la familia desde la organización a esos procesos de cultura de pensamiento. Es un tema que es bien interesante y que lo queremos abordar en la generación de interés del empleado para armonizar la ecuación. ¿De acuerdo? Porque es que mire que en la medida en que yo sea capaz de que esas dos variables de arriba estén armonizadas, mire que las de abajo son totalmente subyacentes. O sea, la tecnología todos los días está cambiando. Mire, cada 4 segundos en el mundo está cambiando la tecnología. No trates de acercarte a ese ritmo de cambio porque nunca lo vas a alcanzar. Contenidos transmediáticos todos los días están cambiando. Todos los días están saliendo nuevas formas de presentar. Y finalmente el tema de esos centros de experiencia de usuario, todos los días se están dinamizando. Lo vimos en la charla anterior, todos los días aparecen nuevas analíticas de datos. Lo que es arriba en el numerador es lo que es la magia. Cómo yo intereso al directivo y cómo yo intereso al empleado
para que estén enganchados. Si estos dos están sumando, el resultado se da. El resultado para la organización, el resultado para la persona. Porque cuando yo me voy al propósito de vida de la gente, ya la estoy formando, la estoy acompañando en su desarrollo, en su crecimiento, y eso le pega a la rotación. Nadie se va a querer ir de un lugar. Bueno, no faltará el que se vaya estando bien cómodo en algún lugar, pero no va a ser muy fácil que se vaya. Entre otras cosas porque en la experiencia hemos encontrado que gente le ofrece más plata y la misma familia le dice, pero me vas a quitar esto y esto y esto y esto, y eso también cuesta. Es un poco como la reflexión que hay alrededor de este tema. Muchas gracias. Interesante ponencia. Una pregunta. Usted ha tocado algo clave que me parece muy importante tener presente, que es siempre cómo convencer a los directivos el tema de inversión. Para el tema, pero cómo medir, por ejemplo, el retorno al momento de definir los indicadores y cómo poder aislar las variables que efectivamente son producto de la capacitación. Frente a un directivo un poco reacio, que no cree mucho en la formación, sobre todo virtual, ¿qué métodos puedo aislar esas variables? ¿Qué seduce eso? ¿Qué seduce eso? Números. Cuando yo soy capaz de decirle, mire, yo le mejoré la relación a sus clientes en el 53, yo le mejoré las ventas en un 10, yo mejoré la exhibición de producto en un 14. Mire que ampliar la codificación, mejorar la exhibición, esos 14 puntos, esos 15 puntos que hay ahí, se suman con los 10 puntos de mejora de venta tangible. O sea, si uno no tiene números, y aquí viene algo muy importante, todo lo que hace el sistema, justamente, este sistema tenía un objetivo claro, definido por los directivos. Yo quiero esto, mire, yo quiero impactar el OKR del relacionamiento y los KPI del crecimiento. Esa fue la misión. ¿Cómo lo vas a hacer? El intento anterior que tenía esa organización era con capacitación. Porque había que llegarle a 15.000 tenderos, que era la base para poder mejorar esos números. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya ese sí es la magia del diseño que cada uno tenemos que implementar. Unos dirán con capacitación, y yo no puedo correlacionar que una capacitación se me mueva directamente a las ventas. No puede ser atribuido el 100% a la capacitación. Hay otras variables también que van a afectar en el mejor desempeño. Claro. Entonces tú tienes que entender que aquí viene algo que los gringos lo llaman el cause of change, las variables de causa de cambio, y tú seleccionas las que puedes manejar. Las que puedes manejar las tienes implementadas en el sistema y las mides. O sea, esas ventas son medibles porque obedecen a el ejercicio que se dio. ¿Por qué? Porque yo tenía un store door value en esa tienda de 75,000 pesos. A partir de esa experiencia, el vendedor, el edutuber, que está en el punto 3, dice, mire, yo en esta tienda que vendía 75,000, implementé esto y vendo 93,000. Ese gap está asignado directamente a la acción, es la reacción de la acción de haber aplicado un conocimiento. Hay una relación de 1 a 1. Y esa fue la forma como el directivo dijo, esta formación que usted dio, ahora, que tú diseñes la forma ya viene con la tecnología que hablaba. Yo diariamente cuando salgo, lo primero que chequeo son mis 40 clientes que yo vendo. Y yo inmediatamente voy y miro que otros vendedores han mejorado las ventas en clientes parecidos a eso usando estrategias de formación que yo les di. Y las cloneo. ¿De acuerdo? O me invento la mía. Y si me invento una,
voy y la subo como edutuber para que otros compañeros la capitalicen. Entonces mira cómo se capitaliza el conocimiento, o sea, ya no queda el conocimiento mío. El área de gestión humana que entrega como KPI. ¿Cómo le parece, señores organizaciones, que eso sí ya es adorno? Esa sí ya no impacta resultados. Es que yo, ante la rotación, que no la voy a evitar, porque la rotación sigue siendo la misma, lo que pasa es que cuando ya un vendedor nuevo llega, el store door value no se cae en los tiempos que se caía. Antes se demoraba 28 días promedio en volver otra vez a levantar el store door value en esa tienda. Ahora se demora 4 o 5 días máximo. Y ahí podría utilizar un grupo control, un grupo experimental para poder medir el impacto directo en la capacitación de ese grupo de gente. ¿Cómo, perdón? Tener un grupo control y un grupo experimental. Un grupo que es intervenido, que es observado, y otro grupo que no, para poder comparar el mejoramiento de la brecha de los indicadores. Aquí lo hicimos sobre los 280, directo. O sea, no comparamos unos que no lo hacían y otros que lo hacían. No, aquí comparamos momento A y momento B, dinámicamente, sobre la misma acción. El cambio fue la formación y el entrenamiento que se le dio y la disposición de todo ese conocimiento. Ahora, cuando un vendedor evidencia que mejoró las ventas, se sube al mundo ese del edutuber, para que eso sea parte del conocimiento dinámico. Y es muy importante esa pregunta, porque entonces lo que hicimos fue convencer, porque esto tiene que ver con un fondo. A nosotros nos educaron para recibir conocimiento, no para dar conocimiento. Ojo, la educación nuestra está basada en recibir, no en dar. Pues yo no me acuerdo de ustedes, o yo no sé si ustedes se acuerdan, si ustedes antes de un examen eran tan gentiles cuando alguien en el examen le decía, ¿qué respuesta doy en el punto tal? No, no estudiaste, te jodiste. Porque esa era la naturaleza en la que nos enseñaron. Acá lo que estamos es cambiando el paradigma, que la gente comparta. Porque la clave es compartir, entonces yo lo premio por compartir. Entonces, en la medida que usted tenga likes, porque otros utilizaron su conocimiento, gana. Obviamente que ya técnicamente le metes un controlcito al robot de que no vaya algún gracioso a ponerle un robot dinámico de ponerle likes para aumentar el punto. De pronto, con la duda, pues complementando, es que no sé si, bueno, esa evaluación hay veces se convierte como muy subjetivas, es decir, cómo yo asocio ese KPI de medición de la formación, si el vendedor aumentó sus ventas y que específicamente fue por la capacitación, porque hay muchas otras variables que no necesariamente puede haber sido la capacitación. Es decir, usted puede tener un curso en Excel y una certificación en Excel y no significa que sepa Excel, hasta que usted ya haya hecho una aplicación en Excel. Entonces, finalmente eso se va a ver en una evaluación de que yo finalmente veo que la capacitación que se le brindó realmente sí se le vio permeado en la venta o en lo que yo quise pues formar al vendedor, porque si no, digamos que esos indicadores vuelven a ser de papel, ¿cierto? Es decir, es un indicador que finalmente yo puedo estar midiendo, pero no, la palabra de medir impacto es muy difícil, ¿cierto? Pues porque tiene muchas variables para medir impacto, pero medir en que realmente sí quiera la competencia o al objetivo que se le dio en una formación X o Y, ¿cómo hago para eliminar esa subjetividad en la evaluación? Porque finalmente puedo decir, aumentaron las ventas, sí, fue por la capacitación, pero también está el estado del ánimo, también está la parte comportamental, también están las habilidades blandas del vendedor, no necesariamente la capacitación. Lo que pasa primero es que la capacitación es una capacitación integral, no es una capacitación estrictamente técnica en cómo exhibir o cómo no. Es integral y tiene que ver con desarrollar unas competencias que arrancan por conocer los perfiles de los clientes. Pero lo más importante de esto es que para efectos de la medición tiene que haber una evidencia. Y él demuestra, mire, en este punto de venta, yo vendía tanta plata y eso está estadísticamente. Aquí yo reporto que vendía tanto. Apliqué este conocimiento que me entregaron, incluyendo el concepto del comportamiento.
¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque como es un tema de relacionamiento con vendedores, ¿sí? No es solamente un conocimiento técnico, sino había como 5 variables de competencia que se desarrollaron. Por ejemplo, atención al detalle. Yo desarrollé esto, apliqué porque ese es el concepto, y mi evidencia es que aumenté con esto en tanto. Pero tengo que demostrarlo con datos y hechos, no simplemente con que yo hice esto. ¿Pero quién hace esa evaluación? ¿El mismo vendedor? El mismo vendedor la sube y es supervisada, porque aquí viene un concepto que es muy importante. Esto está fundamentado en el modelo de Nonaka y Tagauchi, que pasa del conocimiento tácito a explícito. Nosotros entendimos que el cuento no era pasar de tácito a explícito porque daba para la especulación. Entonces le metimos el filtro de conocimiento, que significa que cuando el vendedor pone toda esa evidencia, eso antes de ser socializado, antes de convertirse en edutuber, pasa por la supervisión de esa ruta. Hay un supervisor que gobierna, creo que son alrededor de 60 vendedores, y el que conoce el cliente y que conoce su vendedor es el que valida la data y justifica y le da un go a decir, ahora esta evidencia sí la socializo. Antes no. Igual, o sea, entiendo entonces que es como una rúbrica de evaluación donde yo hago como una autoevaluación y digo, de posterior a mi capacitación, he logrado este objetivo en competencia. Igual, apliqué estos conocimientos que usted me dio. Porque acuérdate que el tema pasa, yo entro como vendedor y a mí me forman. Tengo que conocer los perfiles, tengo que desarrollar unas competencias específicas asociadas. Yo a continuación, el sistema me entrega, con ese conocimiento me entrega una ruta, un rutero. Yo salgo con ese rutero a trabajar. ¿Qué hago yo antes de salir? Diariamente descargo el rutero y el rutero lo que me está diciendo es, tú tienes que visitar a Pedro, Chucho, Jacinto, José, que tienen estos perfiles. Recomendamos estos tips de conocimiento, pero recomendamos que veas experiencias que han tenido en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, y que han mejorado las ventas atendiendo ese perfil de clientes. Y el tipo con eso sale. Si yo logro mejorar las ventas que tenían ese tendero, demuestro la evidencia, pero la tengo que demostrar con un protocolo. ¿Cómo lo apliqué? Porque ha podido aplicar otra cosa, ¿sí me entiendes? El descuento, cualquier vaina, y eso no entra en juego. O sea, si yo hago un descuento porque una promoción de producto, eso no es válido. Eso es lo que el supervisor llega y dice, no, aumentaste la venta, pero eso no tiene nada que ver con el conocimiento que aplicaste. ¿De acuerdo? Ok, guys, ya me despido, que ya llegó la jefe. Muchas gracias.